Nos da f de x igual 2 tangente x dividido por x. Queremos encontrar la función derivada f' de x, y f' de pi dividido por 4. Debido a que nuestra función es un cociente, y este cociente no se simplificará, tendremos que aplicar la regla del cociente para encontrar la función derivada, donde el derivado de la función f está dividido por la función g con respecto a x es igual a g por f', fxg' dividido por g cuadrado. En nuestro caso, la función de aviso f sería 2 tangente x. Y la función g sería x o f' de x sería igual a comenzar en el numerador que tendríamos. El denominador, que es x el derivado del numerador, que sería el derivado de 2 tangente x con respecto a x. Y luego menos el numerador 2 tangente x el derivado del denominador, el derivado de x con respecto a x. Dividimos todo esto por el denominador cuadrado, que en nuestro caso sería x cuadrado. Y ahora, encontraremos el derivado aquí, y verás si podemos simplificar. El denominador todavía va a ser x cuadrado. El derivado de 2 tangente x sería 2 seguros cuadrados x, así que este producto sería 2x seguros cuadrados x. Y luego tenemos menos 2 tangentes x el derivado de x con respecto a x, que debe ser 1. Aviso cómo podríamos factorar a 2 del numerador, pero podemos ir adelante y dejar la función derivada en este formulario aquí. Ahora que tenemos f' of x, podemos determinar f' de pi dividido por 4, que nos daría la pendiente de la línea tangente en x igual pi 4 radians. So f' de pi 4 sería igual a 2x pi 4. X pi cuadrado seguro, 2 tangente pi 4. Dividido por pi 4 cuadrado. Ahora queremos encontrar el valor de la función trig para pi 4 cuadrado seguro y pi 4 tangente. Y luego simplifique esto. Para encontrar estos valores de la función trig, utilice un triángulo correcto 45/45/90 aquí, donde, si esto es de 45 grados o radians pi 4, podemos etiquetar las dos patas con longitud unida raíz cuadrada de hipotenusa 2. Por lo tanto, pi 4 seguro sería la relación de la hipotenusa al lado adyacente, que sería raíz cuadrada 2 1 solo raíz cuadrada 2. Y donde la función segura es recíproco de la función cosine. Y entonces tangente pi 4 sería la relación del lado opuesto del lado adyacente, que en este caso sería 1 dividido por 1 o 1. So f' de pi 4 igual, bien, 2x pi 4 sería pi 2. Tenemos pi 2x raíz cuadrada 2 cuadrados. Aviso cómo es este seguro cuadrado pi 4. Que es seguro pi 4x seguro pi 4. Entonces tenemos menos 2x tangente pi 4, que es un dividido por pi 4 cuadrado, que sería pi cuadrado 16. Así que tenemos un prime de pi 4 igual, aquí tenemos la cuadrada 2 cuadrados, eso es 2. Pi 2x 2x asiemens solo pi. Tenemos pi 2 dividido por pi cuadrado 16. Continuemos simplificando esto en la próxima diapositiva. En lugar de dividir por pi cuadrado 16, multiplicaremos por el reciprocal. Así que podemos escribir esto como pi 2 1x el reciprocal de pi squared 16, que sería 16 pi squared. Entonces, podemos decir que el valor exacto de f' de pi 4 sería igual a 16x pi, 2 pi cuadrado. Para obtener una idea mejor de este valor, también obtenemos una aproximación decimal a 3 lugares decimales.
El numerador en los padres sería 16x la cantidad pi, 2. Así que está el numerador dividido por el segundo exponente trae pi, y esta es la clave cuadrada aquí. Así que es aproximadamente 1.851. Aviso: el 6 hexaneutones, el cuarto lugar decimal, indica que se redonde. Tan aproximadamente 1.851. Pero solo ten cuidado aquí. Si las instrucciones no dicen redondo, debemos dar el valor exacto en este formulario aquí. Pero para ver este gráfico, ahora miraremos el gráfico de la función dada y el punto sobre la función cuando x es igual a los radians pi 4. Si dibujamos la línea tangente en ese punto, la pendiente debe ser aproximadamente 1.851. La función se grafica aquí en azul. Aviso: cuando x es igual a los radiantes pi 4, este sería el punto de la función. Para encontrar este correspondiente como coordenada, tenemos que sustituir a los radiantes pi 4 en la función original aquí. La línea roja es la línea tangente en ese punto, y desde la primera parte de radians pi 4 fue aproximadamente 1.851. Eso sería la pendiente de la línea tangente roja. Espero que hayas encontrado esto útil.